Hola chicos, mi nombre es Gaminadicto y en el vídeo de hoy os voy a enseñar a cómo poder descargar la pedazo de tienda de Duck Store. La verdad que es una auténtica pasada. Como podéis ver, aquí tenemos un montón de tiendas que estoy enseñando cómo subirlas en mi canal, pero esta tienda es súper completa. Y paso por aquí, chicos, para recordaros que estoy haciendo un sorteo de una PlayStation 3 Super Slim de 500 GB. Lo único que tenéis que hacer, chicos, es suscribiros y dejar un comentario. Os puedo enseñar un poquito por aquí. Mira, vamos a bajar abajo del todo. Aquí sería el apartado para actualizarla, la última versión, que ya la tenemos, pero si en algún momento sale una nueva versión, vamos aquí y la actualizamos. Aquí estarían los integrantes. Muchas gracias. Os voy a dejar abajo un link del Telegram de todos los integrantes, ¿vale? Por si tenéis que preguntar alguna cosilla, os dejo el link de Telegram para que les podáis consultar y darles desde aquí un agradecimiento. Vale, luego tendríamos aquí herramientas avanzadas, ¿vale, chicos? Y aquí estarían licencias para descargar y licencias de PlayStation 2. Por si no os va algún juego por las licencias, podéis descargarlas desde aquí. Luego aquí tendríamos otras aplicaciones, ¿vale? Que ya haré algún vídeo sobre esto. Esto está bastante bien. Tengo un vídeo parecido subido en mi canal, que es una app la cual te da un 8% más en tu disco duro. Bueno, Netflix, YouTube y aquí tenemos unas cuantas más que ya os enseñaré si estáis interesados. Vale, luego subiríamos aquí, tenemos personalizar, podemos personalizar temas, el icono de Gen, ¿vale? Y aquí, bueno, poner avatares, logos, etc. Como podéis ver, bueno, son bastantes escasos los logos, pero bueno, juegos tenemos un montón de juegos, como podéis comprobar por aquí. Aquí tenemos mods, ¿vale? Por si le queréis echar un vistacito, tenemos unos poquitos, pero están bastante bien. Luego tenemos aquí los ports, ¿vale? Por si también le queréis echar un vistacito, juegos retro, esto está súper bien, tenemos un montón de juegos retro, es súper completa, ¿vale? Un juego retro, lo descargáis directamente y tenéis todos los juegos retro de la NES, lo mismo, ¿vale? No tenéis que ir en juego. Luego aquí tenemos juegos de PSP, ¿vale? Le dais y lo descargáis, también hay un montón de juegos de PlayStation 2, como podéis comprobar, también tenemos un montón de carpetas, ¿vale? Entramos en cualquiera y como podéis ver, mirad todos los juegos que hay, ¿vale? Luego juegos de PlayStation 1, lo mismo, juegos exclusivos que son los que más gente pide. Vamos a DLCs, aquí como podéis ver hay un montón de DLCs. Vamos a la letra y aquí hay un montón de DLCs. Siempre descargar primero el juego y luego el DLC. Muy importante, si descargáis el juego de Assassin's Creed 4, luego venís aquí y descargáis el DLC. Y ya tendríais la extensión o los mapas nuevos de ese juego. Muy importante. ¿Vale? Ok. Juegos exclusivos de Duck Store. Aquí le daríamos a los juegos que ha estado pidiendo la gente. Como podéis ver, tenemos el de fútbol 2022, FIFA 2022, juegos Gen. Bueno, le echáis vosotros un vistazo. Juegos PSN. Muy importante. Chicos, aquí para jugar a estos juegos de PlayStation PSN tenéis que tener la cuenta de PlayStation Network activada, ¿vale? Y luego activar los juegos de PlayStation 3, si no, no os va a dejar jugar. Pero como podéis ver, tenemos montones y montones de juegos. Así que nada, os voy a enseñar cómo he descargado yo esta tienda. Bueno, pues hemos encendido otra consola, como podéis ver, y aquí tenemos un montón de tiendas, pero no tenemos Zuko Store, ¿vale? Así que, muy importante, lo primero que tendríamos que hacer, chicos, es coger un pendrive, formatearlo en FAT32 y descargar el archivo que os dejo abajo en el link. Lo introducís en la consola y activamos el Gen. Si no tenéis el Gen instalado, os dejo arriba a la derecha un vídeo en el que os enseño cómo instalarlo. Le damos así. Perfecto, vamos a administrar archivos PKG, instalar archivos PKG, directorio estándar y vamos a instalar Duck Store. Le damos a la X y esperamos a que se instale. Ya lo tenemos instalado, le damos al círculo y volvemos a instalar el fix. Muy importante siempre instalar el fix. Después de instalar una tienda, siempre instalar el fix. Le damos al círculo y bajamos.
y aquí tendríamos la tienda de Duke Store. Así que nada, chicos, espero que os haya gustado este vídeo, un abrazo y hasta el siguiente vídeo.